El sponsor de este vídeo es Surfshark VPN. Luego os doy más detalles. Bueno, Oliver, bienvenido a Opinatubers. Un placer tenerte con nosotros. Gracias por atender a la petición para dar la charla. ¿Cómo estás, Oliver? Pues muy bien, muy ilusionado por hacer una charla contigo, la verdad. Porque ya hacía tiempo que te había visto, creo que en la época de la Pande, que hacías directos y tal. Sí. Y bueno, ya, ya sabemos la censura que había, ¿no?, en ese momento con esos temas. Pero bueno, los temas que vamos a tratar hoy, al menos de momento, no son censurables. Cierto, pero bueno, tiempo al tiempo, ¿eh? Todo Sí. se andará. Nada, Oliver, yo creo que todo el mundo te conoce aquí en Opinatubers. Ya hemos tratado temas afines con otros invitados. Sin ir más lejos, el otro día estuvimos con Guillermo Guz, que también... Los temas que sueles tratar aquí interesan mucho a la audiencia, así que creo que estamos en un buen momento, en un buen lugar para hacer una charla contigo sobre dos temas importantes que a mí me gustaría tratar, pero bueno, lo que surja. Ya sabes que no hay guión, entonces, bueno, lo que nos vaya surgiendo. Sí, quería lo primero de todo preguntarte, yo creo que la audiencia te conoce de sobra, ¿no? Porque ha sido un referente entre los que me incluyo por el tema de la tierra plana, ¿no? Y últimamente con el tema de los libros de Enoch, que has editado además una traducción, y me gustaría empezar por ahí, ¿no? Sí, aquí lo tengo. Cuéntanos un poco tu inquietud, ahí está el libro. Cuéntanos un poco de dónde surge tu inquietud. Sé que eres un tío que eres creyente, por lo que te he oído decir. Sí. Y eres creyente, pero te ha interesado la Biblia de siempre, de un tiempo para acá. ¿Qué grado de credibilidad le das a esos textos? Cuéntanos un poquito. No, yo soy creyente desde los 20 y algo. Realmente mi familia no han sido creyentes nunca. Yo en el colegio rechacé hacer religión, ¿no? Yo iba a un colegio en Sevilla donde podías hacer la ética o religión, y yo escogía ética siempre, ¿no? De hecho, yo era ateo. Pero bueno, empecé a ver vídeos en YouTube sobre argumentos a favor de la existencia de Dios, gente como William Lane Craig y algunos más que hablaban con argumentos científicos y filosóficos a favor de la existencia de Dios, y eso me interesó mucho, ¿no? Entonces empecé a leer un poco la Biblia y tal, y desde entonces me resonó. Es verdad que mi creencia ha ido increciendo a medida que descubro más cosas en la vida y estudio más y descubro más textos y tal, hasta que ha llegado el punto de los libros de Enoch, que ha sido como, ¿no?, culminar ese estudio que nunca acaba, no es de por vida. Yo considero que la Biblia hebrea, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento, tiene bastante credibilidad. Creo que muchas historias han derivado de eso, ¿no? Luego tenemos, por otro lado, el Nuevo Testamento, que es la historia de Jesús, que eso ya es algo como más nuevo, ¿no? El Nuevo Testamento no se encontró entre los manuscritos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran, a diferencia del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. Entre estos manuscritos ocultos durante siglos también estaba el libro de Enoch, el primer libro de Enoch, el libro de los jubileos, el libro de los gigantes, documento de Damasco, bueno, un montón de libros apócrifos que cuentan historias bastante increíbles sobre sucesos que aparecen mencionados brevemente en la Biblia, y luego estos libros apócrifos como que expanden, ¿no?, esta historia, y me parece algo súper interesante que tiene que ver también incluso con la forma de la Tierra, como decías antes. Estos libros te hablan de una cosmovisión bastante diferente a la que pintan la ciencia oficial. Para descubrir los grandes misterios de nuestra historia, solemos utilizar Internet. Por eso quería hablaros de Surfshark, la VPN que uso para proteger mi actividad online. Con Surfshark podrás conectarte a Internet como si estuvieras en otro país diferente, lo cual te permite evitar las restricciones geográficas. Por ejemplo, podrás ver series de Netflix, vídeos de YouTube o páginas web que no están disponibles en tu país. Además, cuenta con una función muy útil llamada Clean Web, que te protege del malware, los intentos de phishing, los anuncios no deseados y los rastreadores. Lo bueno es que puedes usar tu cuenta de Surfshark en un número ilimitado de dispositivos, ya sea el móvil, la tablet, el PC o el televisor. Asegura tu privacidad con Surfshark. Entra en surfshark.com/Oliver para obtener 4 meses extra a un precio imbatible. Esta oferta es por tiempo limitado. En la descripción os dejaré el link. Y ahora sigamos con el vídeo. Centrémonos primero en tu manera de llegar a la existencia de Dios. ¿Qué proceso interno, qué razonamiento interno, después de ver todos los argumentos que viste, fue el que te hizo clic? El que me hizo clic a la hora de creer en Dios, yo creo que... El Dios como creador, luego ya otra cosa es el Dios bíblico y todo esto, ¿no? Pero
primer Dios. Es verdad que, como digo, hubo argumentos que me convencieron mucho de William Lane Craig, sobre todo, y otros son gente que se dedica a argumentar a favor de la existencia de Dios, ya sea argumentos filosóficos o científicos, ¿no? Entonces hay varios argumentos que a mí me interesaron y me convencieron, aunque al final yo creo que me convencí por algo meramente una experiencia religiosa, podríamos decir, ¿no? Como aquella canción de Enrique Iglesias. Pero una experiencia religiosa en el sentido de sentirlo. O sea, no me convenció un argumento que sí ayudaron, sino que fue como una especie de revelación. Yo me acuerdo, de hecho, estar en mi cuarto y de repente quedarme un poco pasmado y decir, wow, como que me di cuenta que existía un creador, ¿no? Y fue ese tipo de revelación, pero más allá de eso, los argumentos que ayudaron quizá a esa revelación, te podría decir, por ejemplo, el argumento cosmológico, todo ha sido creado y por tanto tiene que haber un creador, el diseño inteligente, de que todo lo que existe vemos que tiene una complejidad enorme y la mejor explicación hasta ahora es que haya sido diseñado. Si vemos un ordenador en medio del campo, no vamos a pensar que ha surgido por azar, ¿no? Por una mera coincidencia de las piezas. De igual forma, el mundo podemos extrapolar eso al mundo. Como argumentar que el Quijote se ha escrito por azar, ¿no? Sí, final, más o menos algo similar. Tenemos también el argumento de Pascal, que es como decir, bueno, creer en Dios es lo que tiene más sentido. Si no crees y se acaba tu vida y al final resulta que Dios existía, lo pierdes todo, ¿no? Creyendo en Dios no pierdes nada. O sea, no es un argumento a favor de la existencia de Dios, pero es un argumento para creer en Dios. Como que tiene más sentido creer en Dios que no creer, porque al final... Si creo y finalmente no existía, estoy igual que el que no creía. Exactamente. Y si creo y al final sí existía, pues mira, eso que me llevo, ¿no? Exactamente. De hecho, es muy significativo que muchísimos científicos, casi me atrevería a decir que por lo menos la mitad, son creyentes. Es decir, si fuera tan... Sí, y de los más importantes, además. Claro, si la ciencia fuera tan aplastante, serían prácticamente todos no creyentes y no es así para nada, ¿no? Sí, correcto. O sea, gente tan inteligente que sea creyente, lo que pasa es que nos ha intentado vender científicos o pseudocientíficos como Stephen Hawking, Richard Dawkins. A estas alturas está claro quiénes de ellos llegan arriba y quiénes de ellos llegan a ser mediáticos y quiénes sí, de al ellos final Bill Nye, ¿no? Bill Nye, el científico este de la tele, el payasete. Con la salud, con la forma... La Tierra, con cualquier tema científico, están acaparando. Es la nueva religión, ¿no? Sí, sustituyen a Dios por sus profetas ateos, ¿no? Al final, todo el mundo tiene un Dios. La pregunta es, ¿cuál es tu Dios, no? Claro. Entonces, el de esta gente es la ciencia oficial. Ciencia oficial que nos ha vendido desde hace siglos unas historietas difíciles de creer, como la Tierra esférica giratoria, la teoría de la evolución, el Big Bang, cosas que, bueno, bastante cuestionables, ¿no? Hablamos de millones de años de historia, muy difícil de comprobar eso, muy difícil de comprobar que existieran millones de años. Las escrituras hablan de pocos miles, realmente. Fíjate que hay muchos creyentes que siguen la ciencia oficial, intentan mezclar o compaginar, ¿no? la ciencia oficial, como el Big Bang, con Dios. En plan, bueno, quizá Dios utilizó el Big Bang para crear todo. Quizá Dios utilizó la teoría de la evolución para llegar al ser humano. Tienen que hacer malabares con las escrituras para intentar adaptar estas teorías científicas modernas con lo que dicen las escrituras. O sea, tienen que hacer realmente malabares, ¿no? Como decir que, bueno, cuando dice los días de la creación en realidad son millones de años, o que cuando dice que surgieron el ser humano, en realidad, claro, como primero surgieron los animales, pues eso es la evolución. O sea, tienen que hacer ahí unas volteretas, ¿no? Parece como unas acrobacias. Parece como una peli de enredo donde empiezan a mentir y continúan mintiendo y acaban creando una cosmovisión llena de mentiras. Es una bola de nieve, es una bola de nieve. Sí. Y al final se nota cuando descubres una cosmovisión alternativa, como la que exploramos en el tema de la Tierra recta y tal, descubres y te das cuenta cómo intentan hacer esos malabares, ¿no? Te das cuenta enseguida de que no están siguiendo lo que dicen las escrituras realmente y están incluso inventando pasajes o dando un sentido nuevo a pasajes que llevan ahí siglos o miles de años, ¿no? Y ahora, para intentar adaptarlo a las teorías que han surgido hace pocos siglos, porque la evolución, el Big Bang, pues de hace muy poco tiempo, y te das cuenta cómo están intentando pues, mezclar, ¿no? Cosas que yo creo que es un fallo, ¿no? El tema de la Tierra plana, ¿en qué momento llegó a tu vida? ¿Ya creías en Dios? ¿Todavía no? Sí, yo creía en Dios, sí, llevaba bastantes años creyendo en Dios. Yo empecé a creer en Dios, creo, que a los 19, y la Tierra plana no llegó hasta mucho después, 2016. Estaba el canal de Eric Dubay, estaba el canal de Rob Skiba, Russian Bits, ODD TV. Llegaste a esa información llegó a ti, pero en castellano, en ese momento, cero. Prácticamente no había. De hecho, creo que fuiste de los primeros, ¿no? Sí, estábamos yo y Iru,
Iru llevaba, creo, desde 2015 hablando de eso. Lo que pasa es que tenía muy pocos... No, tenía un canal muy pequeño, muy pequeño. Y el mío tampoco era muy grande, ¿eh? Yo cuando empecé a hablar de Tierra plana tenía como mucho 10.000 suscriptores en YouTube. Hablando de los Illuminati, de la simbología... Esto que se ha puesto de moda ahora con Enrique, de Exponiendo la Verdad de la simbología. Y yo esto hablaba en 2012, empecé hablando de esto, inspirado por Mark Dice. Mark Dice, que ahora es comentarista político a favor de Trump y tal, empezó hablando de conspiraciones Illuminati y simbología, Katy Perry, Miley Cyrus. Te he de confesarte que yo te seguía antes de que empezaras a hablar de la Tierra plana. Hostia, eso es un honor. Eso es un honor. Eres de los OGs, de los primeros. De hecho, me acuerdo que me voló la cabeza tu canal y, por supuesto, Mundo Desconocido, que te sonara de JL. Sí, hombre, claro. Ese sí que estaba antes que yo. Sí. Yo ya venía de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya la teoría de la evolución, bueno, por supuesto, todas las conspiraciones con cierto sentido ya habían calado en mí, ¿no? Por eso cuando te oí hablar de la Tierra plana, claro, te hace ruido, pero como ya estás entrenado a desmontar otras teorías que ya dabas por ciertas, no me resultó tan difícil destrozar ese paradigma que tenía de pequeño. Tenías el background. Y escuché con mucha atención tus propuestas, porque claro, en cuanto eres mínimamente crítico y escuchas un poquito los argumentos de Tierra plana o anti-tierra bola, vamos a empezar por ahí, se te cae un mito. De hecho, yo siempre cuento que yo, no sé si sabías que yo estudié ingeniería de minas y en una clase de topografía el profesor en los años 90 ya dijo lo de la Tierra plana, tío. Que yo en ese momento ni le hice caso. Pero ya nombró la Tierra plana porque con un teodolito se ve más allá de la línea de curvatura, claro. Entonces ya intentó explicar que la refracción de la luz por la humedad relativa, no sé qué dijo, y todos dijimos, pero qué mierda está contando este, ¿no? Y ya lo había escuchado hablar antes de irte a ti al profesor de topografía, que ya entre ellos había ahí debate, ¿sabes? Llama la atención Calleja, ¿no? Que se ha metido como a rebatirlo, pero no lo rebate realmente. Yo he estado allí, mira, me doy la vuelta aquí en un puntito de nieve, he dado la vuelta al mundo, tal, y dices, bueno, que no estás demostrando nada, pero cualquiera que... dice, mira, estoy en el Polo Sur, mira, es como, bueno, ¿y qué? O sea, ¿cómo demuestra eso que es una esfera? ¿Cómo demuestra eso que la Antártida es lo que dice este tío que es? Es un trozo de hielo de, ¿qué dice? 14 millones de kilómetros. Sí, da unas dimensiones y tal. Y claro, no demuestra nada. Ese aire de superioridad que pone en el tonito de voz y tal. Sí, total. Calleja siempre fue un tío que me cayó relativamente bien, pero no sé por qué de repente, tío, empecé a atravesarlo un poquillo antes de que se metiera con esto, ¿eh? No, es que cuando ves que alguien tiene esa actitud de superioridad y de poca humildad, yo lo llamaría poca humildad, ¿no? Es soberbia de... No, yo lo sé todo y tú no sabes nada y dices, oye... Ya que estamos, me resulta muy curioso también, interesante, preguntarte, porque claro, te he oído decir algo que yo también comparto, como que sí, vale, la Tierra no es una esfera, no se mueve como dicen, todo esto, pero lo de que sea también, o sea, aceptar el modelo Tierra plana sin cuestionarlo, viendo que algunas cosas hacen un poco de agua, también hace un poco de ruido. ¿Tú qué opinas? ¿Te comes el modelo Tierra plana o también te hace algo de ruido? Me hace ruido el modelo oficial típico, que es el Gleason, el mapa Gleason, que no deja de ser una proyección azimutal equidistante del globo vista desde arriba del Polo Norte, ¿vale? Es como si coges la esfera, ¿vale? Y la achatas y se queda así. Sí. Y tienes, pues al final, el Polo Norte en el centro, que las distancias sí que cuadran, pero a medida que te vas acercando al sur todo está distorsionado. Por eso las distancias en este mapa equidistante, azimutal equidistante, no cuadran en el sur. Los vuelos no cuadran. Tardan el doble, ¿sabes? ¿Por qué? Porque está chata. O sea, no pretende ser un mapa de la Tierra, sino es una proyección que sirve para algunas cosas, quizá aviación, navegación, etcétera, etcétera. Hay cosas para las que sirven, ¿no? Diferentes proyecciones, igual que el Mercator. Eso es lo que se cogió en un principio, que es el mapa de la ONU, el logo de la ONU. Se cogió en un principio, incluido yo, y en mi primer libro y todo, de los primeros vídeos, como el mapa de la Tierra plana. Pero luego, a medida que investigas, te das cuenta de que hay fallos que no te puedes poner la venda en los ojos, ¿no? Igual que cuestionamos el globo, oye, ¿esto es real también, este mapa? Entonces, ¿qué fallos vi? ¿Qué fallos ha visto la comunidad, sobre todo la inglesa? Empezó a cuestionar este mapa. Las estrellas en el sur, ¿no? En el norte y en el sur, hemisferio norte o mal llamado hemisferio norte y sur, giran en sentido contrario. Esto es una realidad, ¿no? Y luego tienes el de las distancias también en el sur, ¿no? Cuesta bastante. Entonces, claro, pero no puedes volver a la Tierra globo porque eso está totalmente desmontado. Claro. O sea, no vuelves a la Tierra globo,
pero tampoco te quedas con ese mapa. Entonces, ¿cómo es la Tierra? Pues un misterio. Lo que pasa es que la gente tiene miedo a decir que no sabe cómo es. La ausencia de curvatura parece que tiene sentido, no sé qué opinas ahí, Sí. pero esa forma que plantean también hace algo de ruido, ¿no? Hace algo de ruido, correcto. Creo que estamos en la misma onda, entonces, tú y yo, ¿no? No hay curvatura medible y observable, mucho menos, a menos que te vayas a las imágenes de la NASA, etcétera, que ya estamos hablando de una agencia gubernamental. Y SpaceX es como la NASA, porque utiliza los mismos medios, hace misiones para ir a la ISS, o sea, es casi lo mismo realmente, ¿no? Claro, Curiosamente, sí, Elon Musk no ha ido al espacio. Si nos han engañado prácticamente en todo, que nos hace pensar, vamos a confiarnos en que aquí no nos han engañado, aquí nos han contado la verdad. Y te hace ruido cualquier cosa que te cuenten, ya te pones a la defensiva, ¿no? A ver por dónde me quieren engañar, ¿no? No, simplemente hay que decir, bueno, ¿es comprobable ese mapa Gleason? No. ¿El globo es comprobable? No, porque no hay curvatura. Entonces, no puedes afirmar ninguno de los dos. Ahí estoy yo, en esa cura de humildad que tuve que hacer. Fíjate, para que yo lo hiciera, que yo tenía un libro, que lo tengo por aquí, que la portada era ese mapa, imagínate, ¿no? O sea, pues tuve que decir, bueno, igual ese mapa no es, ¿sabes? Pero en pro de la verdad, estoy dispuesto a, ¿sabes? A quedar como que estaba equivocado. Hay muchos autores, streamers o, bueno, divulgadores, que hablan incluso de que hay un sol negro debajo que proyecta que la luna es un reflejo de no sé si sí, esa es una teoría que salió de Vibes of Cosmos, que decía que la luna es como la proyección de la Tierra, ¿no? No deja de ser curioso, pero también, ¿sabes? Como que a mí no me... Yo creo que uno se puede divertir lanzando teorías, pero luego para que se tome en serio. Entonces, bueno, estamos en esa entre dos tierras, como diría Bunbury, ¿no? Héroes del silencio, entre dos tierras. Además, a nivel metafísico, cualquier modelo va a hacer ruido, porque dice, ¿dónde termina? Y cuando termina, ¿qué hay después? Y después de ese después, ¿qué hay después? Y al final, Dios, no te queda otra decir, bueno, si el plano es infinito, ¿dónde no termina nunca? O sea, te estalla la cabeza. No, sí termina, vale. ¿Y qué después? Claro, es que es curioso porque las escrituras, por ejemplo, en el libro de Enoch se dice hay un sitio donde el cielo descansa. El cielo descansa y como que toca el cielo con la tierra, ¿no? Entonces dice, bueno, tiene un final el cielo, es como una cúpula, hay algo. Sí, hay muchos versículos en estos libros que como que lleva implícito que hay un final en la tierra y que tiene extremos la tierra, ¿sabes? O sea, algo infinito, ¿dónde están los extremos en una tierra infinita? Lo que sí que es verdad es que hay un versículo, creo que es Salmos o Proverbios, ¿no? Estos, que dice, bueno, ¿quién conoce la anchura de la tierra? ¿Quién conoce la altura del cielo? Como diciendo, ningún ser humano lo conoce. Sí. Entonces, es como que de medidas desconocidas, ¿no? Bueno, pero cualquiera de esos conceptos a nuestra mente se nos escapa, es decir, estamos entrando en conceptos ya, tanto si es finito y de vale, es finito, entonces, ¿qué hay después? Porque esa pregunta siempre se va a estar, vale, ¿dónde acaba eso? ¿Qué hay luego? Yo lo que estoy convencido a raíz de, meramente de forma intuitiva y sobre todo las escrituras, que diferentes libros y tal, es que el ser humano... O sea, esta idea de que podemos salir de la Tierra y hay un espacio y ya está, eso para mí no cabe. Me sorprendería mucho que esa fuera la realidad de nuestro mundo. Me cuadra mucho más que o bien sea algo no infinito, pero de forma que ningún ser humano en su vida pueda llegar al fin, ¿sabes? Igual tiene un fin, pero está tan lejos que te tardarías 200 años igual. O que hay unos límites, un límite físico, de alguna manera el ser humano no puede salir, ¿no? Y ahí entra el concepto del domo, y el domo de qué material es, igual es un campo energético, electromagnético, o es algo sólido, como creían muchas civilizaciones antiguas. Entonces, me interesa ese concepto de se puede salir realmente de este plano físico, terrenal, ¿no? ¿Y cómo te suena el tema de Matrix, el tema videojuego, el tema...? Bueno, me suena que esto es una simulación en el sentido de que esto es un avatar, ¿no? Yo creo que este cuerpo es un avatar, nuestro verdadero ser es un alma, podríamos llamarlo, y ese alma, por ejemplo, según los judíos y la cábala y todo, hay reencarnaciones, ¿eh? O sea, igual nosotros en otra vida pasada éramos otra persona o incluso un animal o una mujer, lo que sea, y seguiremos reencarnando si así es el propósito de nuestra alma, ¿no? Si no hemos cumplido lo que teníamos que cumplir en esta vida, etcétera. Entonces, en ese sentido es como un avatar físico, pero nuestro verdadero ser sería como un alma, ¿no? Y ha venido aquí a jugar este videojuego. O sea, de hecho, ya sabrás que el tema de la física cuántica plantea muchas dudas de cómo funciona realmente la
la materia, ¿no? Cómo se comporta, cómo la conciencia interacciona con la materia, cómo... O sea, hay mucho que pescado que cortar ahí, ¿no? Como se diría... No está todo el pescado vendido, digamos, claro. de cómo funciona la materia realmente, ¿no? Es como decir, bueno, en un videojuego, en el Assassin's Creed, todo lo que no estás... los mapas donde no estás jugando existen realmente en este momento o solo existen cuando vas a la aventura en ese sitio, ¿no? Claro. ¿Ya existían ahí o se crean cuando tú pasas por ahí? Aparecen, ¿no? cuando vas o siguen estando cuando nadie mira, ¿no? Es un curioso. Es interesante. Sí. Bueno, te quería preguntar, vale, aparece Dios, aparece la Tierra plana, la Biblia te empieza a interesar. Claro, la siguiente pregunta que yo me haría es, ¿hasta qué punto o en qué momento dijiste, bueno, a lo mejor lo que la Biblia dice es literal o es una metáfora? Me interesa. Creo que es una pregunta muy buena e interesante, ¿no? Porque hay mucha gente que se toma Génesis de forma como si fuera una historieta, ¿no? Te dicen, bueno, claro, esto de que, ¿sabes? Los gigantes es una historieta. Es una manera de entrarle de primeras, porque entrarle a la Biblia diciendo, no, esto es todo literal. Y dices, Sí, lo que pasa es que yo no he encontrado evidencia todavía de que no sea literal. Es decir, los argumentos que veo, incluso en rabinos y tal, que dicen, no, esto hay que interpretarlo de tal forma, es como, bueno, ¿y quién lo dice? ¿Qué lo estás diciendo tú? Entonces, al final son interpretaciones, ¿no? Y de hecho, en el propio mundo del judaísmo y los rabinos y tal, que son realmente los que exploran el significado de las escrituras y su historia, son los que tienen la verdadera información sobre esto. ¿Por qué? Porque viene desde Moisés. O sea, ellos transmiten el conocimiento oral de los midrash y la Torah oral que viene desde la época de Moisés y que eso el cristianismo, por ejemplo, no tiene. Entonces, claro, es que por eso has abierto también la puerta de la Torah, la Cábala, ¿no? Claro. Cómo interpretan las letras judías, hebreas, perdón. Pero antes de entrar en la Cábala, que también me interesa, tú, no sé si conoces, hicimos otro día un programa aquí que a mí me gustó mucho sobre Mauro Biglino. ¿Te suena? Me suena, sí. Si no lo conoces, bueno, es muy interesante porque él hace como una traducción literal de los textos originales sin interpretarlos, simplemente los traduce. Y él no lo interpreta, él traduce y dice, y esto significa esto literalmente. Y cuando lo lees, efectivamente es una visión literal de lo que dice, pero que ya no habla de ningún dios, ni la historia cambia bastante. Al final parece una especie de sometimiento de unos seres evolucionados con respecto a nosotros y que nos han sometido y punto, no hay mucho más. Sí, o sea, al final, bueno, supongo que será la historia de la teoría de que Yahvé es el malo, puede ser, y que... Bueno, que desde luego no es un dios, vamos a decir. Es un tío con sus sombras y sus luces, pero sobre todo sombras, y que ha venido aquí, vamos a decirlo para que se me entienda, una especie de extraterrestre, por decirlo así, aunque tampoco deja claro de dónde viene, y que con cierta tecnología incluso nos crearon, sí, pero genéticamente se supone, y con un fin, y al final con un cierto fin esclavista, vamos a decir, y que nosotros pudimos zafarnos de alguna manera, pero que estamos ahí, y que al final es literal, no estamos hablando de un creador, un todopoderoso, todo bondadoso, y cuando habla de los ángeles, de los nefilim, de tal, están hablando de cosas reales, no es una metáfora. Sí, yo sí que creo sin duda que existieron esos seres, no sé en qué forma exactamente, pero hay tantos textos que hablan de ello, incluido pues estos, ¿no? O sea, aquí en los 3 libros de Enoch se habla de estos seres angelicales, de los ángeles caídos que bajaron a la tierra y tal, y su descendencia a los nefilim, ¿no? Que eran híbridos gigantes, aparentemente, que causaron gran mal y destrucción sobre la tierra, ¿no? Por eso gran parte del motivo por el que vino el diluvio es ese, ¿no? La tierra ya estaba muy desviada por culpa de estos seres y de la propia iniquidad, vamos a llamarlo, del ser humano. O sea, no es que solo fueron ellos los malos, el ser humano también se dejó llevar, ¿no? Porque también tenemos parte de maldad nosotros como humanos, claro. Sí, sí. Entonces, sí, la historia esta, que es la que comparte, por ejemplo, David Parcerisa, Jaconor, mucha gente, ¿no? La gran mayoría, de hecho, de los creadores de conspiración. Yo sí que si no conoces a Mauro Biglino, te invito a que lo explores, pues te va a gustar lo que dice. Okay. Seguimos, vale. Entonces la Biblia es una cosa, pero luego los textos
apócrifo se dice, Ujú. y el libro de Enoch, cómo llegó a tus manos y cómo te impactó hasta el punto de hacer tú una traducción, hasta donde sé, es una traducción bien hecha del inglés, creo, que no sé si tu mamá Es te una ayudó. traducción de las versiones inglesas de Sí, los 3 libros de Enoch. Y bueno, yo cogí las mejores versiones porque hay muchas traducciones del libro de Enoch. Yo cogí las originales del primer libro, del segundo libro, del tercer libro y las mejores que hay accesibles y las hice, las traduje en español porque yo consideraba que no existía una buena traducción en español, ¿no? Realmente eran todo como copy-paste de Google Translate, ¿sabes? Y sí. dije, oye, yo soy medio inglés, mi madre es inglesa, profesora y traductora, esto hay que hacerlo bien. Y son temas que me fascinan, o sea, de hecho no hay un tema que me fascine más prácticamente, entonces vamos a por ello, ¿no? Y lo hice al final. Esto yo me empecé a interesar en 2017, creo que descubrí esto del libro de Enoch y tal. Poco después de la Tierra plana, ¿eh? No tardé mucho en descubrirlo y me fascinó. O sea, la primera vez que lo vi me quedé atrapadísimo porque, bueno, yo ya era creyente en 2017, ¿no? Vi un mundo nuevo sobre los textos, sobre la Biblia, que me lo abrió el libro de Enoch, porque ya, claro, cuando tú lees el libro de Enoch, ves las historias bíblicas de una nueva forma, ¿sabes? Con un contexto mucho más amplio. Ahora dices, es que esto tiene sentido y ahora este pasaje es mucho más entretenido, ¿no? Porque antes igual me saltaba todo el Antiguo Testamento, decía, es un tocho aquí que no me... Pero después de leer los libros de Enoch dices, hostia, es que te está hablando de los Nefilim, te está hablando de tal, ¿sabes? Como que añade un... Y eso me gustó mucho, ¿no? Fue un nuevo comienzo, como quien dice, en mi etapa esta de descubrir. ¿Puedes resumir en 3 o 4 conceptos para que la gente que no conozca los libros, que te puede volar la cabeza con estos libros? Por ejemplo, ¿qué son los Nefilim? Cuéntanos un poquito para la El gente libro que de no haya... Enoch narra la historia del patriarca Enoch, que es el bisabuelo de Noé. Aparece mencionado brevemente en el Génesis bíblico al principio y dice que Dios se lo llevó, lo arrebató, ¿no? Ya sabes que en la Biblia hay varios arrebatos de gente que sube al cielo y desaparecen, ¿no? Hoy en día se dice que pueden ser, pues, abducciones y tal, ¿no? Se relaciona con eso, pero bueno, no me voy a meter por ahí. El tema es que Dios se lleva a Enoch. En el libro de Enoch o los libros de Enoch se cuenta lo que vio Enoch en los cielos. En la Biblia no se cuenta, solo te dice que se lo llevó. Pero luego en estos libros que fueron ocultados y apartados del canon bíblico oficial, te cuenta qué es lo que vio Enoch. Ángeles caídos, te cuenta la historia oculta de los ángeles caídos, cómo bajaron a la tierra, procrearon con mujeres humanas y salieron de esa unión prohibida. Aparentemente salieron los Nefilim, que son unos híbridos, unos seres híbridos gigantes. Es obvio que contradice la teoría de la evolución, ¿vale? Eso es un problema para la ciencia oficial y por eso creo que lo ocultan. Y en eso está metido el Instituto Smithsoniano, ¿no? Smithsonian Institute, que han ocultado muchos descubrimientos de huesos y tal, ¿no? Gigantes. El tema es este, ¿no? Que existieron estos híbridos Nefilim, que son los hijos de los ángeles caídos o los vigilantes, que lo llaman el primer libro de Enoch. Aparte de eso, cosas que sorprendan, bueno, el funcionamiento de las luminarias. Te dice que el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño literalmente, que hay portales en el cielo a través de los cuales pasan las luminarias. Por supuesto, la ciencia oficial y la historia oficial no habla de estas cosas, ¿no? A nivel espiritual, ¿te dio alguna revelación también? Es decir, sí, sin duda. Ya te digo, de repente me interesó mucho más la Biblia, Antiguo Testamento, que me parecía un tochaco aburrido, y después de estos libros, como habla un poco de esos temas, pues las historias tenían más, ¿sabes? Más sentido. Sodoma y Gomorra, de repente, esos dos ángeles que aparecen con forma humana, de repente tienen más sentido, ¿no? Porque hay textos judíos y apócrifos, que el Midrash, por ejemplo, que te dice, bueno, es que los ángeles se pueden hacer metamorfosis en seres humanos, ¿no? Y camuflarse como si fuera un ser humano normal, por ejemplo. De hecho, los ángeles caídos hicieron eso para procrear con las mujeres humanas. Claro. Entonces, bueno, cosas curiosas. En el segundo libro de Enoch, conocido como el libro de los secretos de Enoch o Enoch eslavo, también te habla de los niveles que hay en el cielo, ¿eh? No es que hay un cielo y ya está, es que te habla de 7 cielos, ¿no? Y en cada uno hay una cosa, hay una especie de infierno, una especie de paraíso, el zodíaco en una, y Dios estaría en el último nivel, ¿sabes? Y ahí es donde va a parar Enoch, al final transfigurado en Metatron. Esto sale en el tercer libro de Enoch, ¿no? Que al final Enoch, el profeta, es llevado al cielo y cambiado, transfigurado en un ángel o un arcángel, ¿no? Y se convierte como en el apuntador de Dios, digamos, ¿no? Una especie de mano derecha de Dios, que él apunta todo lo que sucede en el mundo, todas las acciones que hace el ser humano,
y al final de nuestra vida como que respondemos, ¿no? Depende de las acciones que hayamos hecho y que están ahí apuntadas en estos libros celestiales. Unas historias fascinantes, la verdad, ¿no? Que no aparecen en ningún otro sitio. Se encontraron entre los manuscritos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran. Ahí es donde se hicieron más famosas en los años 40, 47 o así, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Pues hasta el día de hoy, ¿no? Que están saliendo a la luz y se está haciendo bastante viral el tema de los libros de Enoch en los últimos años. Sí, a mí me llama mucho la atención, y mira que hace años había oído hablar, pero no me resonó como ahora. Yo creo que todo este viaje de a los que llaman conspiranoicos, los que intentamos hacerlo con cierto sentido, no tirarnos a la piscina en cualquier teoría que te venga, te la compras porque mola y porque, sino intentar controlar un poquito y no dejarse llevar por lo primero que te cuentan, lógicamente. Claro. Sí es verdad que en mi caso me pasó algo parecido en cuanto es más, decía, hostia, Oliver está hablando de los libros de Enoch, a mí ya me resonaban, pero conociendo cómo Oliver es de sensato para mi gusto, por lo que te conocía, ¿no? Pues ya le prestas más atención también y dices, ostras, vamos a leerlo porque puede haber aquí algo de verdad, ¿no? Te quería preguntar, hablaste antes de la cábala, de que sigues, bueno, buscando. ¿Hay algún otros textos que no sean bíblicos que describan cosas similares que te hagan sospechar que hay algo de verdad también ahí? Que no sean bíblicos, bueno, el Corán mismo habla de las mismas cosas, creo que menciona a los jinn, no dice ángeles caídos, dice los jinn, ¿no? Y te habla de que la Tierra tiene una cubierta, que es una extensión, ¿no? Es como un plano extendido con una cubierta por encima. La Biblia dice que lo habla de bóveda celeste, ¿no? Firmamento. La palabra en realidad en hebreo es raquía, que aparece en Génesis y en otros sitios de la Biblia para referirse al firmamento. Los estudiosos del tema dicen que efectivamente la palabra raquía originalmente se refiere a algo sólido, como algo sólido en el cielo, ¿vale? No es una expansión atmosférica. Todas las civilizaciones antiguas, los egipcios, sumerios, babilonios, acadios, todos estos creían que había una especie de techo. Está mencionado en muchos textos antiguos también, ¿eh? Muchos textos antiguos, el Zohar. Hay evidencias de que como mínimo era una creencia bastante extendida entre los primeros cristianos y judíos y tal. De hecho, todavía a día de hoy la Iglesia Ortodoxa Etíope considera el libro de Enoch como canon. Lo tienen como canon bíblico. En el cristianismo, catolicismo y tal, lo eliminaron, digamos, o no lo incluyeron a lo largo de los años en los principales concilios, por ejemplo, el de Nicea, San Agustín, Jerónimo, luego Martín Lutero, la Biblia King James Bible. Todo esto fueron descartando los textos apócrifos, ¿sabes? Hasta el día de hoy que no están. Pero todo parece indicar que la Iglesia ha sido parasitada por otros, digamos, con bandera falsa, vamos a decir, para que se me entienda, ¿no? Bueno, has visto lo que ha dicho el Papa, no sé si lo has visto, que Dios realmente no existe, no sé qué, se dijo últimamente. Bueno, el Papa ha dicho muchas cosas raras, ¿no? Sí. Y está muy adherido a las agendas actuales progres elitistas, ¿no? Y al final parece ser una especie de peón, lamentablemente. Yo lo vi muy cerca de mí, al Papa. Cuando fui al Vaticano en 2019, lo vi a unos metros. Te vi contarlo, sí, cuenta esa Bueno, fui al Vaticano sin ánimo de verlo ni nada. Me encontré, o sea, entré a la catedral, a una misa, a la catedral que hay ahí, ¿no? Plaza San Pietro, ¿no? San Pedro. Que está la catedral donde da misa el Papa, yo no lo sabía, entré y era el Papa que daba la misa. Y yo no, y dije, hostia, pues vale, pues me quedo, ¿no? Y pasó por delante, antes de dar la misa, pasa, ¿no? Hace como un desfile, como si fuera la alfombra roja y todo el mundo lo mira, le hace fotos y tal. Y lo vi a 3-4 metros, ¿no? Me desprendió una aura muy extraña, estaba el tío como en una nube. Fue una sensación muy extraña, no sé cómo describirla, pero... ¿Y esto que hablabas de la cábala, en qué punto estás? ¿Has investigado algo? Estoy, bueno, un poco queriendo estudiar sobre este tema, porque sigo a gente, por ejemplo, Mario Sabán, Daniel Chapán, el rabino Moshe Armoni, Raúl Durán Cábala también. Sí, también lo conozco, sí. David Guillem es buenísimo en inglés. David Guillem, se sabe un montón, también es multimillonario, tío muy de éxito y es que eso es gracia porque se supone que esta gente lleva utilizando esto desde el principio y nosotros no, entonces nos tienen cogida toda la ventaja. Claro. Toda la ventaja. Pasa? Que ellos lo han utilizado y yo entiendo que se les ha ido de las manos, es decir, empiezan pidiendo 4 cosas y acaban gobernando el mundo. Pero la parte buena es clave. Yo, por ejemplo, empecé a donar a raíz de este tipo de enseñanzas, a donar cada mes a una organización y tal, que se dedica pues a ayudar a la gente necesitada y todo,
porque es uno de las mitzvahs en el judaísmo, es donar el diezmo. Sí, o sea, sí. Donar claro. el 10%. Los judíos donan, los que siguen el judaísmo, donan el 10% de lo que ganan. Eso es lo que debería ser, el 10% de lo que ganan. Pero eso es muy complicado para nosotros, ¿no? Sobre todo los no judíos son muy agarrados, sobre todo aquí en Cataluña. Pero bueno, yo hago mi donación, ¿sabes? De cierta cantidad y pues no lo hubiera hecho. Yo he de confesarte, eso lo he comentado con mi audiencia, que yo he experimentado mucho con la cábala, con las meditaciones cabalísticas, y lo dejé porque me asustaba de lo fácil que resultaba obtener lo deseado en la meditación. O sea, lo dejé porque me parecía como que se me escapaba de las manos, ¿sabes? Como magia, ¿no? Sí, como decir, vale, puedo conseguir estas cosas, pero ¿para qué las quiero? O sea, es como hacer trampas en el videojuego, ¿no? Meto las claves para tener vida infinita. Los códigos. Y yo he venido a jugar, es como hacer el Camino de Santiago en coche, vamos a decir. Tú quieres hacer el Camino de Santiago andando para vivir la experiencia de hacerlo, no para llegar y luego contar que has llegado. Es decir, al final es como vivir la vida de mentira, ¿no? Vamos a ver. No, y además es curioso, yo siempre he sido... Yo te dije el otro día que yo conocía a Avalanche, tu grupo, desde hace 18 años, ¿vale? Hace 18 años yo escuchaba algunas de Avalanche, como la de Lucero y tal, ¿no? Y le pasé incluso la de Lucero a una chica que me gustaba en el instituto y tal. Y yo siempre he sido metalero, desde esa época, desde esa época. E incluso guitarrista, ¿no? O sea, tú eres guitarrista. Sí. Ya veo todas las guitarras ahí. Y yo siempre he sido guitarrista desde esa época, desde los 15, 16 años. Guitarra eléctrica, además. O sea, empecé con la eléctrica porque era metalero y ahí me quedé, ¿no? Es curioso también, una vez descubres este tema todo esto del libro de Enoch, Ángeles e incluso la cábala y todo esto, la cantidad de grupos de metal que utilizan ese tipo de simbología y de temática. Hombre, bueno, yo tengo un álbum, uno de los más famosos de Avalanche se titula El Ángel Caído. Mira. Y hablamos de todos estos temas, claro. Hostia. Del año 2001, creo recordar. Wow, hace un montón, ¿eh? Sí. Es que me sorprendió eso porque me empecé a acordar de la cantidad es que casi todo el mundo del metal habla de esta temática, ¿eh? A veces sin saber mucho, pero otras veces igual. Yo creo que a ver, hay también hay un tema muy interesante que yo también trato mucho aquí en el canal, que es la intuición como herramienta de conocimiento superior incluso a la lógica, ¿no? al hemisferio izquierdo. Y cómo se pueden acceder a campos de conocimiento. A veces, quiero decir, el artista, el músico, a veces utiliza eso sin darse cuenta. Y los poetas hablan del corazón, por ejemplo, desde hace siglos, y el corazón es un músculo, una bomba hidráulica de sangre, feísimo. Sí. O sea, solo lo podían ver a través de un cadáver. Pero sin embargo hablan de él como un portal, algo, piensa, o sea, te siente con el corazón, piensa con el corazón, lo atribuyen a sentimientos nobles, al amor. ¿Y cómo sabían eso ellos en aquella época? Cuando ahora, por ejemplo, se sabe que el corazón tiene neuronas, empieza la ciencia a dar explicación un poco a cómo funciona el corazón, por decir algo, ¿eh? Entonces yo creo que los artistas, sin saberlo, descargamos un poco ese tipo de información y lo plasmamos sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo muchas veces. Yo creo que vamos a despedir el programa, pero te dejo abierta la puerta a otra charla porque a mí me ha encantado. Genial. Se ha estado a gusto y te gustaría repetir. Yo encantado de tenerte aquí otra vez, porque da para hablar de muchísimos temas. Hemos hecho un resumen así, la Biblia, Enoch, Tierra plana por encima. Y lo dicho, Oliver, muchas gracias, un placer hablar contigo, saludarte en persona a través de la pantalla. Nos vemos en la siguiente. Genial, muchas gracias, Alberto. Nos vemos pronto. Bueno, un abrazo.